esta Champions League nos ha dejado en repesca un Real Madrid-Manchester City y con la vuelta en el Bernabéu. ¿Está prácticamente eliminado el Manchester City? Hablemos de ello. Acabo de llegar a la peluquería, afeitadito, peinadito. Primera noticia que tengo, el sorteo, Real Madrid-Manchester City. Bueno, espectacular. La verdad que ha sido la mejor noticia para cubrir la Premier League. Increíble. Vamos a hablar hoy sobre esta eliminatoria, que es además dentro de nada, es aquí a el 11-12 de febrero, o sea, 2 semanas. Esta semana que entra, no, la siguiente, dentro de 2 semanas. Y hay que hablar sobre este partido ya de ya, este sorteo. Lo bueno para la Premier League es que van a poder descansar entre semana, van a tener 2-3 semanas de descanso entre partidos de knockout y 16, bueno, y octavos en realidad. Solo el Manchester City va a tener este pequeño bache en el camino en una repesca que no debería de haber jugado porque por nivel tiene que estar muy arriba, aunque realmente el Real Madrid pues tampoco debería de jugarla. Vamos a hablar sobre las pequeñas claves de este momento y sobre todo para el aficionado madridista, cómo viene el Manchester City y si realmente todo eso que se habla sobre el peor City de Guardiola en años es cierto, ¿vale? Primero, el sorteo es el peor posible. O sea, de las posibilidades que tenía el Manchester City, que creo que era Bayern o Real Madrid, evidentemente es la peor. Creo que el Bayern por lo menos tiene algún problema más realmente que el Madrid, tiene peor calidad en cuanto a sus fichas y por supuesto un peor entrenador, eso es evidente. Para el City esta es la peor noticia posible. Para el Real Madrid también, porque la otra posibilidad era el Celtic, evidente. Pero sobre todo porque son dos clubes que se conocen muy bien, dos equipos, dos entrenadores que se conocen realmente bien y que al final esto es un problema para los dos. ¿Por qué? Básico es que perder en esta repesca, que no 16avos, madridistas, no os quieren vender que esto es Champions. No, esto es una repesca. Esto no es la Champions. Esto no son unos octavos, no son unos cuartos, no son unos 16avos. Es una repesca. Es una forma de maquillar con palabras que tanto la Champions, el formato de Champions para el City y para el Madrid ha sido una mierda, ha sido un fracaso. Porque perder ahora, llegar a esta repesca es un fracaso para el Real Madrid y para el Manchester City. Y os quieren vender que son 16avos, que estáis en el sorteo. No, mentira, no estáis en ningún sitio. No está el City y el Madrid, no está en ningún sitio. No estáis en la Champions. Es la última oportunidad de que no se eliminen. Es básicamente una forma de que grandes clubes como Manchester City y Real Madrid tengan una oportunidad más de no dar vergüenza. Punto y final. Ahora creo que me ha acabado de ganar unos cuantos haters en comentarios del Real Madrid. Pero es que realmente es esto. Es un knockout, es una repesca. No es un formato normal. Estáis fuera de la Champions y es la última oportunidad de que no caigáis fuera de... que no os caigáis en Europa, básicamente. Así de sencillo. Claves de este partido. A 2 semanas vista. ¿Puede cambiar algo? Sí, pero no mucho. El Manchester City ha hecho 3 fichajes. Parece que va a haber un cuarto con Cambiaso de la Juventus. Veremos qué pasa. Pero la clave principal, pero la primera clave y fácil, es que el sector izquierdo del Real Madrid es posiblemente uno de los 3 mejores de Europa. En ataque. Y en defensa, el Manchester City, dentro de estos clubes de élite, su sector derecho, la izquierda que atacaría Vinicius, Mbappé o Rodrigo, es la peor defendida en Europa. Si nos vamos a Croacia, seguro que hay equipos que su sector derecho en defensa es mucho mejor que el este Manchester City. Es increíble. Nada más hay que ver el partido contra el Brujas. Muy simple. El Brujas se dedicó la primera parte a esperar que el Manchester City fallara, porque va a fallar, o porque por lo menos iba a fallar. Falló y castigó. No lo suficiente, porque sí es cierto que el Brujas tuvo algún momento en el que pudo matar el partido, pudo tomar mejores decisiones y no lo hizo. Y eso le dio vida en la segunda parte al Manchester City hasta el punto de ganar 3-1. Por supuesto, el sector medio campo del Manchester City no es el que era hace una temporada. Sin Rodri se cae a pedazos.
Gundogan, Bernardo Silva, Mateo Kovacic han sido nombres que han estado en esa zona, Rico Lewis por ejemplo, pero que no son capaces de parar esa sangría en el centro del campo y sobre todo el retroceso, cosa que el Madrid, con esperar un poquito, es capaz de hacer. El ataque sigue siendo muy bueno, de los mejores, incluso ahora sin Julián Álvarez, pero con Marmoush puede ser espectacular. Pero creo que es un poco más parejo. El ataque del Real Madrid es mucho mejor que la defensa del Manchester City, mientras que el ataque del Manchester City es mejor, pero no hay tanta diferencia respecto a la defensa y por tanto portería del Real Madrid. Creo que ahí está la segunda clave, que sus enfrentamientos, el Madrid es capaz de ganar. Sí es cierto que el Real Madrid en los partidos importantes contra grandes clubes esta temporada no ha estado bien, es verdad. Contra el Barça, contra el Milan, contra el Lille, por poner algún ejemplo, contra el Atlético de Madrid no ha estado bien. Eso no quita que ha mejorado mucho su forma de jugar, porque venía de no hacerlo bien a hacerlo medianamente bien. Y eso es un avance. Y además, con los jugadores, con las posiciones y el nivel de estas posiciones, evidentemente, a poco que pueda hacer, el Manchester City va a sufrir. Sí es cierto que todo lo que se ha hablado desde noviembre del Manchester City ha quedado mucho más recatado. Sobre todo porque ha mejorado algo, en Liga ha retomado un poco la senda de la victoria, en Champions creo que ya venía en una dinámica muy negativa y que era complicado retomar, pero en Liga sí es cierto que ha mejorado. Es más, este fin de semana, mañana mismo, bueno, el domingo en realidad, tiene partido contra el Arsenal, un partido en Londres, en el Emirates, que decidirá seguramente el fin de la Premier League o el momento en el que pueda haber un poco más de pelea por parte del Arsenal y por parte del Manchester City, que está ahí cuarto. Además, está a 13 puntos del Liverpool, con un partido menos. Es muy difícil, pero si alguien hemos visto, si algún equipo hemos visto que ha sido capaz de encadenar victoria, 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 y así de enero hasta mayo, es el Manchester City. Muy pocos equipos son capaces de tener ese ritmo constante de victoria. Y eso en Liga le podría acompañar para la Champions. Además, este sorteo tan negativo tan pronto, al Manchester City le puede servir como efecto, como un golpe de efecto, para volver a la senda. Sí es cierto que el Madrid contra el Manchester City tiene ganado digamos, golaveraje, ¿no? No es un golaveraje real, es más o menos el head to head lo tiene ganado el Real Madrid. No así contra Guardiola, pero sí contra el Manchester City. Y este Manchester City es más un Manchester City que un equipo de Guardiola. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra de las claves, os comentamos el sector izquierdo del Madrid, sector derecho en defensa del Manchester City. La diferencia entre defensa-ataque Manchester City, bueno, Madrid-Manchester City y defensa-ataque Real Madrid, creo que es otro punto. Pero sobre todo, creo que la gran diferencia y punto muy a favor, la tercera clave, es que el Real Madrid, la vuelta, la juega en el Santiago Bernabéu. Es el gran punto. Sobre todo porque, aunque el City jugara en casa la vuelta, creo que la localía del Manchester City no es tan determinante, siendo igualmente una localía. Pero en el Bernabéu, noche de Champions, gran noche de Champions, sí es cierto que muy temprana, se va a notar. Y es, pues, si en algún caso estuviera 50%, 50-50, el Bernabéu empuja a que ese 50 del Real Madrid se convierta en un 60, 70 incluso, podría ser. Y que en vez de un 100% de posibilidades, veamos un 120 y que las posibilidades del Real Madrid crezcan en esa parte sin que las del Manchester City reduzcan, claro. Hablamos de algo imposible, que es que las probabilidades pasen de un 100% a un 120. Pero bueno, ahí está este pequeño estudio. Estas son las claves para mí a 2 semanas vista del partido, de este sorteo, de este Manchester City-Real Madrid, que viendo un poco el playoff, el knockout, es el partido más interesante. Pero sobre todo, partido que quiero ver por lo que pueda pasar, es ese Celtic Bayern de Múnich. Porque el Celtic en casa es un equipazo, cambia mucho, y fuera
flojea. Pero contra el Aston Villa lo hizo bastante bien. Veremos el Bayern de Múnich. Quiero verlo. Un Celtic que además no tiene a su mejor, bueno, no tiene a su mejor jugador o uno de sus mejores jugadores que lo vendió al Rennes, si no me equivoco. Del resto de la Champions, pues bueno, tenemos un Brest-París. Duelo francés, veremos cómo queda eso. Brujas-Atalanta, Juventus-PSV, Mónaco-Benfica, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund y Feyenoord-Milan. Por cierto, el equipo que gane del Manchester City-Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen. Así que ya comienza la Champions League para el Manchester City. Hasta aquí este pequeño vídeo análisis de 10 minutitos. Chao, chao.